Bienvenidos a En Inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, a mí me parece fascinante. Veremos cómo la inteligencia artificial se puede usar con Juego de Tronos. Ah, Y no solo para analizarlo, sino para ir más allá, ¿no? mm, Expandirlo. Exacto. El mundo de George R. R. Martin, o sea, Canción de Hielo y Fuego, es perfecto para esto. Es complejo, rico, un terreno fértil para la IA. Totalmente. Y lo que vamos a explorar hoy son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos concretos de cómo la IA puede usarse. Primero, para analizar la narrativa, luego para generar contenido nuevo, incluso simular escenarios. Complejos, claro. Empecemos por el análisis. La IA, a través del procesamiento del lenguaje natural, puede analizar las emociones de los personajes. Imaginen, por ejemplo, descubrir las emociones de Tyrion Lannister a lo largo de la saga. Tendríamos una nueva perspectiva de su evolución. Como una radiografía emocional. Exacto. Y no solo eso, también podemos visualizar las relaciones. Se crean grafos de relaciones que muestran las interacciones, las traiciones. Imaginen un grafo de la boda roja. Sería complejo visualmente, pero revelaría patrones. Patrones ocultos. Fascinante. Y hablando de patrones, ¿qué hay del modelado de temas? Bueno, con el modelado de temas identificamos los temas centrales. ¿Cuántos capítulos hablan de lealtad, de guerra, de política? Así entendemos los ejes de la obra. Es como un mapa temático de la saga. Sí, Pero la IA no se queda ahí, ¿no? No solo analiza, también puede crear. claro. Modelos como GPT, que ya están dando que hablar, podrían crear diálogos o capítulos nuevos. Imaginen, ¿qué hubiera pasado si Jon y Daenerys hubieran tenido más tiempo? Ajá. La IA podría generar ese diálogo. Es increíble. Como fanfiction de alta calidad. Y no solo fanfiction, la IA puede aprender el estilo de Martin. Capítulos nuevos escritos al estilo de Martin. Sería interesante compararlos con la obra original. ¿Y qué me dices de los mapas? ¿Podría la IA crear mapas nuevos? ¿De Westeros, por ejemplo? Por supuesto. Las GANs, o sea, redes generativas antagonistas, crean mapas muy realistas. Imaginen explorar nuevas regiones de Poniente creadas por la IA. Las posibilidades. Son infinitas. Infinitas. Es como si la IA colaborara con Martin en la construcción del mundo. En cierto modo, sí. Y hablando de inmersión, pensemos en los videojuegos. Ah, claro. La IA podría revolucionar la forma en que interactuamos con el universo de Juego de Tronos. Te refieres a los NPCs, a personajes controlados por IA que reaccionan al jugador. Exacto. Imagínate negociar con un señor feudal controlado por IA. Sus decisiones se adaptan a la situación política del juego, Mucho más inmersivo con personaje preprogramado. sin duda. Y no solo eso, los algoritmos pueden generar misiones y escenarios, coherentes con la historia, claro. Imagínate una misión donde investigas la desaparición de un noble aliado, creada por la IA. Cada partida sería única. Exacto. ¿Y aún hay más? La IA podría simular las intrigas políticas de Poniente. ¿Qué hubiera pasado si los Starks hubieran negociado con los Lannister? La IA podría simularlo. Un simulador político de Poniente. En esencia, sí. Y para una experiencia aún más personal, pensemos en chatbots, que imiten a personajes. Imagínate hablar con un chatbot que actúe como Varys. Sería como tener una audiencia con la araña. Exacto, nos acerca a los personajes. Pero antes de emocionarnos demasiado, veamos un ejemplo concreto del poder de la IA. Un estudio usó análisis de diálogos y teoría de grafos para predecir traiciones en Juego de Tronos. Y, Predijo correctamente la traición de Ramsay Bolton. ¡Wow! Esto ya no es especulación, es algo real. ¿Cuáles son los beneficios reales de aplicar la IA a la narrativa? Bueno, primero, nos da nuevas perspectivas. Podemos expandir la historia, crear contenido personalizado, incluso experiencias educativas. Imagina una clase de historia que simule las estrategias de las casas de Poniente. Exacto. La IA hace el aprendizaje más inmersivo y, por supuesto, el potencial para el entretenimiento es enorme. Videojuegos, simulaciones, chatbots, ¿Un nuevo mundo de posibilidades? sin duda. Pero hay que considerar los desafíos. ¿Quién posee los derechos del contenido generado por IA? Esa es la cuestión. Si una IA escribe un capítulo de Juego de Tronos, ¿de quién es? ¿De la empresa? ¿Del usuario? ¿De Martin? Un debate complejo. Y luego está la autenticidad. ¿Puede la IA capturar la complejidad del autor? Buena pregunta. La IA puede imitar, pero puede crear algo nuevo, original. ¿Y qué hay de la sobresaturación? Si la IA crea contenido infinito, no se diluye el impacto de la obra original. Es un riesgo. Si todo es generado por IA, se pierde la magia de lo humano. Son preguntas complejas. La IA en el terreno de la creatividad. Es un territorio inexplorado. Y justo ahí nos deja esta primera parte. Con muchas preguntas y una sensación de asombro ante el futuro de la narrativa. En la segunda parte veremos casos concretos de cómo la IA ya se usa para crear nuevas experiencias narrativas en el mundo real. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inmersión. En la primera parte hablamos de ideas, ¿no? Ahora vamos a aterrizar en el mundo real.
Veremos ejemplos concretos, proyectos tangibles. Indica eso. ¿Dónde podemos ver la IA aplicada a la narrativa hoy en día? Un ejemplo notable está en Silicon Valley. OpenAI, la empresa de ChatGPT, ha experimentado con la generación de texto, al estilo de George R. Martin, claro. Es decir, que ya hay capítulos de Canción de Hielo y Fuego escritos por una IA. No capítulos completos, pero han entrenado modelos de IA con la obra de Martin y generan fragmentos de texto que imitan su estilo, con una precisión asombrosa. Es como un escriba digital que emula la prosa de Martin. Exactamente. Los resultados son notables. Diálogos, descripciones, incluso eventos. Todo con un estilo muy similar de Martin. Claro, esto abre un debate sobre la autoría, de quién son los derechos, si una IA escribe algo basado en la obra de un humano. Una pregunta compleja. El debate sobre la autoría en la era de la IA apenas comienza. Implicaciones legales, éticas. Un tema fascinante. Habrá que profundizar en otro momento. ¿Y qué otros ejemplos hay? En los videojuegos, empresas como Ubisoft o CD Projekt Red usan la IA para crear NPCs, personajes no jugadores, claro. En la primera parte hablamos del señor feudal que negocia con el jugador. ¿Cómo se implementa eso? La IA permite que los NPCs tengan comportamientos más dinámicos. Ya no siguen un guión, reaccionan el jugador al entorno. La experiencia es más inmersiva. Mucho más. Cada interacción con un NPC puede ser única. Claro. Imagina un juego de rol imponente. Un guardia. Si te acercas con una espada, reaccionará de una forma. Si le ofreces un soborno, de otra. La IA añade realismo, imprevisibilidad. Totalmente. Y esto no se limita a los videojuegos. La IA también se usa para crear experiencias narrativas, en otros formatos, libros digitales, plataformas de streaming. ¿Algún ejemplo? Imagina una plataforma de streaming, una serie de Juego de Tronos, pero interactiva. El espectador toma decisiones que afectan la historia. Como estar dentro de la serie. Exacto. La IA analiza las elecciones del espectador y adapta la narrativa en tiempo real. Podrías decidir a quién apoyar en una batalla, qué alianzas formar. Increíble. Pero esto no le quita poder al autor. Es la gran pregunta. ¿La IA cuenta la historia o el escritor? Algunos dicen que la IA solo da más control al usuario. Otros temen que se diluya la visión del autor. Un debate complejo. Sin duda, pero las posibilidades son fascinantes. Para entenderlo mejor, hablemos de un proyecto, AI Dungeon. Interesante. ¿Qué tiene de especial? AI Dungeon usa la IA para crear aventuras de texto, infinitas, que se adaptan al jugador. Como los libros de Elige tu propia aventura, pero con IA. Sin límite para las historias. Exacto, la IA no está limitada, genera nuevas situaciones, personajes, diálogos, todo sobre la marcha. Cada jugador vive una experiencia única. Como un Dungeon Master virtual, que crea la aventura a medida que juegas. Sí, AI Dungeon usa un modelo de lenguaje, como GPT-3. Genera texto en respuesta a las acciones del jugador. Es una historia colaborativa. Democratiza la creación de historias. Cualquiera puede crear sus propias aventuras. Sin duda, y no se limita a un género. Fantasía, ciencia ficción, terror, puedes crear tu propio mundo. Un ejemplo perfecto de cómo la IA abre nuevas puertas. ¿Hacia dónde crees que va el futuro de la narrativa? Creo que la IA no reemplazará a los autores. Será una herramienta para complementar su trabajo. Imagino una colaboración, autores e IA juntos, creando historias que no podríamos imaginar por separado. Una visión optimista. Me gusta. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión. Ahora entramos en un terreno complejo, los desafíos éticos, las preguntas que plantea la IA sobre el futuro de la narrativa. Hemos visto las posibilidades, los ejemplos. Ahora toca afrontar las implicaciones de una tecnología tan poderosa en el ámbito creativo. Exacto. Y una de las primeras preguntas es la autoría. ¿Quién es el autor de una obra creada con IA? Si GPT escribe un nuevo capítulo de Canción de Hielo y Fuego, ¿de quién son los derechos? Un dilema. Las leyes actuales no están preparadas. Veremos muchos debates legales en los próximos años. ¿Seguro? Y el tema se complica aún más cuando hablamos de colaboración. Humano e IA trabajando juntos. ¿Cómo se determina la autoría? La propiedad intelectual. Preguntas para el futuro. Para creadores, empresas, legisladores. Pero más allá de lo legal, hay un debate ético. ¿Puede la IA crear arte? Esa es la pregunta clave. Algunos dicen que la IA solo imita, que no crea. Otros creen que sí, que con el tiempo la IA desarrollará su propia creatividad. Nos hace pensar, ¿qué es la creatividad humana? Algo que la IA podrá replicar, superar. No lo sabemos, pero es una pregunta que debemos tener presente. Y otra pregunta importante es la autenticidad. Si la IA imita a cualquier autor, ¿cómo sabremos si una obra es genuina? Podríamos ver un mercado inundado de obras falsas, creadas por IA, imitando autores famosos. Es un riesgo. Y también el riesgo de la homogeneización. Si todos usamos la misma IA para crear, terminaremos con una cultura uniforme, sin diversidad de estilos.
de voces. Sería una pérdida irreparable. La variedad de estilos es crucial para la narrativa. Totalmente. Y no olvidemos el impacto social. ¿Qué pasará con los escritores, con los artistas, si la IA puede hacer su trabajo más rápido, más barato? Es una preocupación. La automatización ya está cambiando muchos sectores. El mundo creativo no es inmune. Hay que integrar la IA de forma ética, responsable, sin dejar a nadie atrás. De acuerdo. La IA no es una amenaza, es una herramienta. Hay que buscar la colaboración. La IA puede potenciar la creatividad humana. Imagina un futuro donde escritores e IA trabajan juntos. Se complementan. La IA aporta ideas. El escritor, la sensibilidad, la experiencia, la visión artística. Una sinergia. Veríamos obras que combinan la imaginación de la IA con la profundidad del humano. Una visión esperanzadora que nos invita a explorar las posibilidades de la colaboración entre humanos e IA en el mundo creativo. Sin duda. La IA no es el enemigo, es una herramienta que hay que usar con responsabilidad. Con visión de futuro. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto las posibilidades, los desafíos, las preguntas que la IA nos plantea sobre el futuro de la narrativa. Y esto no ha hecho más que empezar. La IA seguirá evolucionando. Es crucial que participemos en el debate sobre su impacto en la creatividad, en la cultura. Gracias a todos por acompañarnos en esta inversión. Esperamos que les haya dado nuevas perspectivas, nuevas ideas. Hasta la próxima.